Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana reunidos para adorarle y ser expuestos a su verdad. Y continuando con nuestro culto en esta mañana, les voy a pedir que me acompañen al libro de Amós. Vamos a leer la porción que se leyó en esta mañana, continuando con esta nueva serie expositiva en el libro del profeta Amós. El Señor nos habla en esta mañana por medio de este pasaje, y estaremos leyendo del capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 3. Esta es una porción un poco amplia. El Señor nos habla por medio de este texto. Amós, capítulo 1, comenzando desde el versículo 3, dice la palabra de Dios: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré al morador del valle de Abén, y el que empuña el cetro de Bet-Edén. El pueblo de Aram será desterrado aquí, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré, pues, fuego sobre las murallas de Gaza, que consumirá sus palacios. También exterminaré al morador de Asdod y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder contra Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado a todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Tiro, que consumirá sus palacios. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré, pues, fuego sobre Temán, que consumirá los palacios de Bosra. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los amonitas y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres en cinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Encenderé, pues, fuego en la muralla de Rabá, que consumirá sus palacios, en medio de gritos de guerra en el día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de la tormenta. Su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré, pues, fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Keriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonidos de trompeta. También exterminaré al juez de medio de ella, y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, justo, es justo sobre toda la tierra, eres el juez justo, y tú haces lo que es justo. Y tú nos hablas por medio de este pasaje acerca de tu grandiosa, santa justicia. Y te pido que nos hables en esta mañana por medio de esta porción de texto. Es tu verdad por la cual somos santificados, y lo cual nos habla acerca de tu santidad y de tu justicia. Enséñanos, Señor, en esta mañana, por medio de tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ser abogado no es fácil, y más cuando te llaman a ser un abogado acusador. Buscar que se haga justicia demanda que el acusador revise las evidencias, cuestione a los testigos y demuestre justamente la culpabilidad del acusado. Un abogado habilidoso sabe llegar al acusado de tal manera que lo deja acorralado y confiese su crimen. Y una forma de hacerlo es ir cercando los hechos al punto de encontrar inconsistencias. Por ejemplo, cuando Natán el profeta confrontó a David, no fue con una acusación directa, no fue y le dijo: yo sé lo que hiciste, tú eres culpable. Él venía de parte de Dios y él ya tenía el veredicto, pero la intención no era solo dar el veredicto, sino hacer ver a David
cuál era su crimen para que confesara su crimen. Así que Natán le describe una historia injusta a David. Y la historia que le dice relata de un hombre rico robando la única corderita de un hombre más pobre. Era una corderita muy amada por este hombre pobre, pero el rico, no satisfecho con lo que ya tenía, tomó la corderita del hombre pobre para hacer la suya. David queda indignado contra la historia y él mismo dice: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Y eso lo dice a pesar de que él mismo había hecho eso cuando, aún siendo rey, tomó a la mujer de Urías. Y Natán le dice: tú eres aquel hombre. Es una buena forma de hacer ver lo que es justo. Ahora, Dios, por medio de Amós, así como un habilidoso abogado, abre su caso no por acusar a Israel directamente, pero haciendo justicia por los pecados de otros, revelando el juicio de Dios a las naciones vecinas como un ejemplo para Israel. Los va rodeando al punto de llegar al centro. Y mientras va acusando a las diferentes naciones, muy apropiadamente Israel debe haber respondido: amén, amén, que sean juzgados, mira lo que han hecho, que sean castigados, que la justicia sea servida. Pero el dedo acusador se va acercando más y más con cada nación al centro, que es Israel. Y esto es lo que estaremos viendo hoy. Antes de condenar a Israel, Amós trae el juicio de Dios, la profecía que Dios le dio, comenzando con el juicio divino a las naciones paganas que rodean Israel. Lo hace por medio de revelar una verdad aún mayor: que Dios, el juez justo, es el juez justo de toda la tierra, y Él va a hacer lo que es justo, y que su juicio comienza con las naciones de los gentiles, tanto por justicia, también como para ejemplo de Israel. Ahora recordemos un poco el contexto. Israel, la nación escogida de Dios, había sido dividida en 2 reinos. Había 2 reyes: Jeroboam II en el norte y Usías en el sur. Y Dios llamó a Amós, un simple pastor de ganado y agricultor de un pequeño pueblo llamado Tecoa, y lo envió con un pesado mensaje de juicio severo contra Israel del norte por sus pecados. Recordando un poco, cuando estuvimos viendo acerca de Romanos, capítulos de 9 al 11, podemos confirmar que Dios siempre tiene un remanente en Israel. La nación se dividió, y la nación del norte, conformada por 10 tribus y gobernada por el rey Jeroboam II, estaban en tanto pecado que Dios los cortaría del olivo natural. Ellos dejarían de ser Israel, y solo quedarían Judá y Benjamín como el reino del sur. Por esto, hoy en día son conocidos como los judíos y no como israelitas. Estos son los juicios de Dios a una nación que tenía la revelación de Dios en sus manos, pero que decidió buscar a otros ídolos. Fue tanta su rebeldía que Dios los cortó, aún siendo parte de Israel, el pueblo escogido. Dios los cortó. Y ese juicio fue profetizado por medio de Amós, que fue cumplido cuando los asirios, bajo el liderazgo de Salmanasar V, llevó a Israel del norte a cautiverio para ya no volver a ser una nación. Ese fue el fin de la nación del norte. Pero para mandar el juicio, Dios hace algo interesante. Si revisamos el orden de estas naciones y vemos geográficamente su ubicación, Dios va en espiral apuntando el dedo hacia el centro. Comienza con Damasco
en el extremo norte, después baja al sur con Gaza, y luego regresa al norte con Tirón, después regresa al sur con Edom, y luego en el círculo interior de esa primera vuelta, regresa al norte, más cerca de Israel con Amón, y después baja al sur nuevamente a Moab, para terminar con Judá y con Israel. Y había otras naciones también cerca, que también eran paganas y que también debían de ser juzgadas, pero Dios escogió estas 6 naciones para ser ejemplo para Israel. Primeramente, a Judá, que aunque sería castigada como las otras naciones, no sería tan severa como la del reino del norte. Pero solo vemos 6, como observábamos, porque es el número del hombre. Y aquí nos está enseñando, está representando el juicio de Dios a toda la humanidad. Ahora, Amós usa una fórmula repetida para cada una de estas naciones. Dice, por 3 transgresiones de tal ciudad y por 4 no revocaré su castigo. Esa es una forma poética para marcar la plena y desbordante culpa de cada nación. Porque realmente no fueron 3 o solo 4 pecados los que cometieron. Lo que simboliza esto es una continuidad de pecados. Por 3, por 4, por 5, por todos los pecados que cometieron, ese es el juicio. En esta fórmula, Dios nombra a la nación, detalla su ofensa particular con la cual es acusada y después anuncia el juicio, su sentencia. Y es un juicio irrevocable. El castigo para cada una de estas naciones será inminente. Dios les dice, este castigo que pronuncio, no revocaré su castigo. Castigo por sus pecados no será revocado y será inminente. Y así es con cada una de estas 6 naciones gentiles. En cada juicio demuestra que Dios no es solo el Dios de Israel, Él es el Dios de todas las naciones. El Dios que juzga y juzgará a las naciones en el día del juicio final. Entonces estaremos observando, viendo los 6 juicios contra estas 6 naciones gentiles, observando cómo Dios llama a todas las naciones a cuentas por su ley moral que está grabada en nuestros corazones. Y a diferencia de otras ocasiones, vamos a ver un punto por cada nación. En total van a ser 7 puntos, pero no se preocupen, los puntos son cortos. Pero comencemos con la primera nación. Dice el versículo 3: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Aquí vemos la acusación, que la acusación es por la excesiva violencia que Damasco hizo contra las personas de Israel, específicamente en la región de Galaad. Es como si le tuvieran un odio grande a esta nación. Y al hacerles guerra, no solo los vencieron, sino que los trataron violentamente. Para dar una idea, usa la alegoría de trillar. Trillar es la acción después de una siega para separar el grano de la paja, en el cual toman las gavillas de cereal y las golpean fuertemente contra una piedra. Así es como se afloja la semilla para poderla separar del trigo. Y después con la paja lo que se hacía era triturarla para diferentes usos. Así trataron a Galaad. La golpearon hasta sacar a sus ciudadanos y después la trituraron. Destruyeron sus ciudades. Y normalmente se usaba con una roca o con una madera, como se golpeaban. Aquí dice que los trillaron con hierro. Pues esto da la idea de pasar planchas de hierro con picos sobre las personas. Fueron azotados con hierro. Damasco trató brutalmente a Galaad. Eso nos dice la extrema crueldad y destrucción con la que hicieron guerra contra Galaad. Y Dios manda juicio. Versículo 4. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré al morador del valle de Abén y al que empuña el cetro de Ben-Edén. El pueblo de Adán será desterrado aquí,
dice el Señor Dios. Aquí vemos 3 castigos. Ahora, lo que se llama Damasco era Siria, o también conocido como Aram. Esta guerra fue especialmente, dice, bajo Hazael y Ben-Hadad, como nos relata Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 14 al 15, que hace referencia a esta guerra. También en Segunda de Reyes, capítulo 13, Dios, por juicio, entregó a Israel del norte por causa de Joacás, hijo de Jehú. Dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió otros pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. No se apartó de ellos, y la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó día tras día en mano de Hazael, rey de Aram, que es Damasco, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y estos castigos son así. En primer lugar, fuego sobre los palacios de Damasco, incluyendo la destrucción de la genealogía de Hazael, rey de Damasco. Luego también vemos la destrucción de las defensas de Damasco para que pudiera ser tomada fácilmente por otra nación. Pero también dice la exterminación de sus gobernantes, así como el pueblo ya quedaría totalmente descubierto y desprotegido, a todo aquel que habitaba en el valle de Abén. Y por último, el destierro, como lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 9. El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Rezín. Finalmente, en el año 732 a.C., Damasco es conquistado por los asirios. Podemos ver con esto que Dios no es indiferente a la crueldad y al trato inhumano. Dios castigará a todos los que hacen guerras y se satisfacen con la crueldad. No quedarán impunes. Todas esas crueles injusticias serán castigadas. Cuanto más Dios no castigará severamente a las naciones que persiguieron a su iglesia con violencia, su nación santa con crueldad. Dios hará justicia. Pero ahora la siguiente nación. Vean el versículo 6. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Aquí vemos que la acusación es por vender a los israelitas como esclavos. Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Los filisteos son muy conocidos por ser enemigos de la nación de Israel. Eran constantes enemigos. Los filisteos están desde antes de Abraham, desde antes de los jueces, hasta distintos reyes tuvieron que lidiar contra los filisteos. Eran también conocidos por su tráfico y trata de esclavos, vendiendo a los israelitas capturados como cautivos y esclavos a la ciudad de Edom. Y no solo unas cuantas personas, no tomaron 5 o 6 o 100. Llevaban comunidades enteras a cautiverio y las vendían a Edom como esclavos. Y Dios manda juicio. Versículo 8. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza, que consumirá sus palacios. También exterminaré al morador de Asdod y al que empuña el cetro de Escalón. Desataré mi poder contra Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Aquí vemos nuevamente 3 castigos. Fuego caería sobre las murallas de Gaza para derribarlas y dejar a la ciudad indefensa. Destrucción de los gobernantes, así como todo el pueblo, dice, que habita en Asdod. Esa ciudad iba a ser desolada. La destrucción total de los filisteos es lo que está diciendo este pasaje. Y esto fue cumplido con los severos ataques de los asirios, quienes los conquistaron en el 722 a.C. Y después con Nabucodonosor II, quien devastó a los filisteos en el 604 a.C. Podemos ver que Dios no es indiferente a la trata de personas y a la opresión. Dios castigará
a todos aquellos de quienes privan la libertad, que hacen de las personas sus juguetes para sus propios beneficios. Es menospreciar la vida humana. Estos no se dejarán sin castigo. Cuanto más severamente serán castigadas todas aquellas naciones que esclavizan o encierran a su iglesia, a su nación santa, que la persiguen sin misericordia. Pero veamos la tercera nación, versículo 9. Así dice el Señor: por 3 transgresiones se tiró, y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado a todo un pueblo cautivo Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. Aquí vemos que la acusación es romper el pacto de hermandad y entregar a ese pueblo a cautiverio Edom. Tiró, se alió en pasados tratos con Israel. Él tuvo varios tratos. Un ejemplo lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Hirán, rey de Tiro, fue amigo de David y también fue amigo de Salomón, reyes de Israel. Y después de todo el bien que ambas naciones se habían hecho mutuamente, Tiro rompió ese pacto que había entre ambas naciones, traicionando a Israel por medio de traficar con israelitas a Edom. Y Dios manda juicio. Versículo 10. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro, que consumirá sus palacios. Aquí podemos ver un solo castigo, pero no menos severo. El castigo fue fuego sobre los muros de esa ciudad para derribar sus defensas y para que la ciudad pudiera ser tomada. Pero el fuego no solo destruiría sus defensas, también todas las fortalezas y los palacios de Tiro quedarían destruidos. Esto fue cumplido cuando Tiro fue atacada por Nabucodonosor entre 786 y 573 antes de Cristo, y posteriormente fue sitiada por Alejandro Magno. Podemos ver que Dios no es indiferente a la traición. Dios castigará a todos quienes, teniendo lazos de hermanos, traicionaron para sus propios beneficios. La traición, la detracción, traicionar la confianza que uno se ha ganado son asuntos serios delante de Dios. Cuanto más castigará severamente a quienes traicionen a hermanos en la fe y los entregaron a prisión y al escarnio. No se dejará sin juicio esto. Y vemos la cuarta nación, versículo 11. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Aquí vemos que la acusación es que persiguió a su hermano Israel con odio implacable y sin compasión. Si recordamos en Génesis el relato de los hijos de Isaac, Isaac y Rebeca le nacieron gemelos. Sus nombres eran Esaú y Jacob. Esaú se fue a otras tierras y su descendencia se llamaría o se volvería Edom. Y Jacob, por su parte, tuvo 12 hijos y Dios le cambió el nombre a Israel. Edom e Israel fueron naciones hermanas. Y Edom siempre hizo guerra contra Israel, mostrándoles una continua hostilidad. De hecho, estos dos hermanos peleaban desde el vientre de su madre. Y desesperada, Rebeca fue a consultar a Dios y recibe una profecía. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Es decir, que Edom, quien era el mayor, Esaú, serviría a la nación de Israel. Abdías capítulo 1, versículos 10 al 14, relata precisamente cómo es que Edom explotó a Israel durante el tiempo de crisis, incluso burlándose de ellos. Le tenían un rencor. Y Dios manda juicio. Versículo 12. Enviaré pues fuego sobre Temán
que consumirá los palacios de Bosra. Aquí el juicio, aunque uno, es bastante severo. Y se trata de un fuego que vendría sobre las ciudades principales. Bosra es la capital, o era la capital de Edom. Esto se puede ver cumplido cuando Edom fue conquistada por los nabateos en el siglo IV antes de Cristo y luego absorbida por el sur de Judá, uniéndose con los celotes durante el asedio romano en el 70 después de Cristo, como lo relata Flavio Josefo. Podemos ver que Dios no es indiferente al odio y a la venganza. Dios castigará a todos los que odien a su hermano y que busquen su propia venganza. Porque el Señor dice: mía es la venganza y la retribución, dice el Señor en Deuteronomio 32:35. Pablo escribe también: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dios condena la venganza. La venganza no es buena, es parte de un odio. El odio y la falta de perdón son pecados delante de Dios que serán juzgados. ¿Cuánto más Dios castigará severamente a aquellos que con odio persiguen a la iglesia de Cristo? Que no tienen compasión por los demás. Y el Señor no dejará sin castigo esto. Pero ahora veamos la quinta nación, versículo 13. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los amonitas y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encintas de Galaad para ensanchar sus fronteras. Aquí vemos que la acusación es una terrible crueldad de avaricia. Los amonitas cometieron barbaridades atroces durante sus guerras, enfocándose en los civiles. Hacían maldades contra los civiles, y contra Gilad se ensañaron contra las mujeres que estaban embarazadas. Abrieron los vientres de las mujeres embarazadas, una forma de aborto forzado para poder expandir sus fronteras, para poder hacerse más ricos, para poder ampliarse más. Con el fin de ganar, dieron muerte a bebés aún no nacidos. Sacrificaron vidas inocentes para su propio beneficio. Y Dios manda juicio. Versículo 14. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá, que consumirá sus palacios en medio de gritos de guerras en el día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de la tormenta. Su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él, dice el Señor. Aquí vemos 2 juicios. Uno severo contra la nación en general, fuego en la muralla para debilitar sus defensas, mismo que a su vez destruiría sus palacios. Una ciudad que quedaría devastada por la guerra. Pero así como ellos trataron a otras naciones, así también ellos gritarían por la tempestad que les vendría. Y el segundo es particularmente con su rey, que sería llevado a cautiverio junto con sus hijos, y su descendencia quedaría cortada de esa nación, para cortar la descendencia de este rey perverso. Y eso se ve cumplido cuando Amón fue subyugada por varios imperios, incluyendo los de Asiria y Babilonia. Podemos ver que Dios no es indiferente a la crueldad por la avaricia. Dios castigará a todos que con el afán de hacerse más dinero, con el afán de ganar más, fueron crueles, que menospreciaron la vida. Y podemos pensar a lo mejor en gobernantes, policías corruptos, que abusaron de su poder contra el pueblo por ganancias. Por la avaricia hicieron crueldad y maldad, el narcotráfico y todos los que andan en la trata de personas, menospreciando la vida para hacerse ricos. Dios los juzgará severamente. No dejará escapar a los avariciosos que se hicieron ricos a expensas de la vida de alguien más. Cuanto más Dios castigará severamente a aquellos que
buscaron la sangre de los santos para tomar sus posesiones, que los persiguieron con crueldad para hacerse más poderosos. Dios no dejará sin castigo esto. Y vemos la sexta nación. Capítulo 2, versículo 1. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Aquí vemos que la acusación es por profanar a los muertos, especialmente los de un rey, lo cual era un crimen ruin y perverso en el Antiguo Oriente. Era una indignación cultural. Ese acto de profanar a los muertos significaba borrar el honor, de borrar su memoria de los tiempos. Peor aún, era quemarlos y calcinarlos como una falta de respeto. Y más, por la cercanía que estas dos naciones tenían. Moab y Edom no solo eran naciones vecinas, sino que aún eran parientes distantes entre Lot, que fue Moab, y Esaú, que fue Edom. Lot fue tío de Esaú. Imaginen el acto cruel cometido por el hermano de Israel. Eso no quedaría en silencio y no quedaría impune. Y Dios manda juicio. Versículo 2 del capítulo 2 dice: enviaré pues fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Quierot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonidos de trompeta. También exterminaré al juez de en medio de ella, y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Aquí tenemos 2 juicios. El juicio es fuego sobre los palacios de Quierot, es decir, sobre las ciudades principales, y la destrucción de todos los habitantes de Moab. Una ciudad que quedaría destruida y desolada. Y la muerte de los principales gobernantes, dice el juez y sus príncipes. Es decir, que esa nación sería destruida, pero no completamente. Moab permanecería hasta cierto punto. Podemos ver que su castigo no es menos severo debido a que fue menos severo debido a que no fue directamente contra la nación de Israel como las otras naciones. Pero podemos ver que esto fue cumplido cuando el poder de Moab se vio disminuido por las sucesivas campañas de ataque, de dominio de distintas naciones. Los asirios los subyugaron con mucho poder. Después los babilonios con Nabucodonosor II, quien aplastó Moab para conquistarlo. Y entre estas conquistas, la ciudad de Quierot quedó totalmente destruida, desaparecida del mapa. Y ya para el tiempo del Imperio Persa, Moab dejó de existir como una nación independiente y fue absorbida. Moab desapareció. Podemos ver que Dios no es indiferente a ningún tipo de pecado. Dios es el juez justo de toda la tierra y todo pecado quedará juzgado. Aún el que pudiera ser más insignificante, el que pudiera parecer más insignificante. Dios castigará a todos los que tratan con los muertos, ya sea por profanarlos o hablar con ellos, ofreciéndoles a lo mejor oraciones u ofrendas. Esto nos muestra que Dios toma la dignidad humana y la justicia con severidad, la injusticia con severidad. Ahora, después de ver cada una de las naciones a detalle, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cuáles son algunas lecciones morales y teológicas que podemos aprender de un pasaje así? En primer lugar, podemos ver que Dios llamará a todas las naciones a rendir cuentas. Cada una de estas naciones no eran naciones que estaban bajo el pacto de Dios, no habían hecho un pacto con Dios. Sin embargo, tenían que pagar por sus pecados bajo el justo juicio de Dios. Pablo explica esto en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿De por qué las naciones deben de ser juzgadas? Porque es justo que las naciones sean juzgadas a pesar de no tener la ley de Dios. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones,
su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Nadie puede escapar del juicio venidero. Dios llamará a cuentas a todos los hombres por sus obras. Todas nuestras obras y todos nuestros pensamientos son como un libro abierto delante de Dios. Y seremos juzgados ya sea en esta tierra por algunos de nuestros pecados o en la vida venidera, en el juicio final por todos nuestros pecados. Pero no habrá pecado que no quede sin justicia. La justicia de Dios es universal, así como su misericordia es universal. Así que su justicia no es solo para su pueblo, sino para todas las naciones. En segundo lugar, la justicia de Dios está arraigada en su carácter. Podemos ver que es parte de su naturaleza, de su esencia. Dios es justo. Como humanos, hechos de imagen y semejanza, creemos que entendemos la justicia de Dios. Pero su justicia es más santa y es más amplia de nuestro entendimiento. Nadie es pasado por alto. Y eso es porque el pecado es algo serio para Dios. Porque Dios es santo. Y el pecado es una ofensa para un Dios santo, creador del universo, omnipotente. Su justicia demanda castigo para el culpable. Demanda justicia para el transgresor de la ley. Ahora, sé que a lo mejor pudo haber sido un poco aburrido el hecho de estar dando tantas fechas y datos históricos en un sermón, pero realmente es interesante el poder ver ese hecho histórico cumplido y además poder ver la veracidad del acontecimiento histórico. Y la realidad es de que Dios cumplió las profecías de juicio contra todas estas naciones. Históricamente evidente, Dios ejecutó su justicia. Es un hecho histórico que Dios ejecutó sus juicios que fueron profetizados. No nada más Dios lo anunció y no pasó nada. Fue real. Dios cumple lo que promete, tanto en sus promesas como en sus juicios. Y esto nos demuestra también el carácter santo y justo de Dios. Y estos juicios no son arbitrarios, sino que reflejan la preocupación de Dios por la vida, por la verdad y por la misericordia, para que se haga justicia en las injusticias. Además, la maldad no se determina por lo que las naciones dicten. Las naciones no son las soberanas que dictan lo que es justo. Es el carácter de Dios lo que determina lo que es justo. Es el estándar de justicia que se aplica para todos de la misma manera. Y eso nos incluye a nosotros como creyentes. Y nosotros debemos examinarnos si nosotros somos o hemos llegado a ser culpables de pecados similares: avaricia, traición, falta de compasión, injusticia o silencio en medio de la maldad. A Dios no solo le ofende la idolatría, pero la violencia, la crueldad y la opresión no serán dejadas sin castigo. Y nosotros, como creyentes, debe de importarnos la injusticia mundial, el tráfico de humanos, el aborto, crímenes de guerra, racismo, etc. Todo lo que vemos mal con la sociedad debe importarnos. Todas las injusticias sociales deben preocuparnos y también estar pendiente de no ser partícipes de ellas. No podemos proclamar un terreno alto de moralidad solo porque somos el pueblo de Dios. No tenemos algún privilegio especial en ese sentido. El pecado es pecado y es contra Dios. No somos mejores que ningún pecador, por cuanto todos hemos pecado contra un Dios santo. Y Dios dará el justo pago por los pecados, porque Dios es un Dios justo. En tercer lugar, estos juicios ponen el escenario para llamar a cuentas a la nación escogida de Israel. Israel, como David con Natán, pudo haberse indignado y aclamado juicio para estas naciones, aplaudiendo lo que Dios iba diciendo para cada una de ellas. Sí, castiga a Damasco, sí, castiga a
a esta nación y a esta otra nación, castiga a estas naciones, son pecadoras. Y mientras el dedo de Dios iba apuntando a cada una de estas naciones, Israel es tomado por sorpresa cuando el dedo de Dios apunta a Israel. Y ese es el principio que aprendemos en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que vas a escapar tú, Israel, del juicio de Dios? Es lo que Dios les está diciendo. ¿Escaparás tú, Israel, del juicio de Dios, condenando a las otras naciones mientras tú estás haciendo lo mismo? De ningún modo escaparás del juicio. Podemos observar algo más en este patrón de juicios. Cada juicio comienza diciendo, así dice el Señor. Y termina en algunas con una afirmación diciendo, dice el Señor. Eso es lo que el Señor ha afirmado. Cuando un profeta dice estas palabras, así dice el Señor, es porque le fue revelado directamente de Dios. Dios no se anda con juegos de hombres y es claro en ese aspecto. Si un profeta habla en nombre de Dios y no se cumple, el tal profeta no ha sido enviado por Dios. Y Amós está asegurándose de hacerles ver que cada juicio de estas naciones viene directamente de Dios. Y ese mismo Dios, porque no hay otro, es quien demanda justicia, irá también por Israel y lo llamará a cuentas de la misma manera. Es el Dios de Israel quien llama a cuentas a todas las naciones, no solo los gentiles, pero también Israel. Su justicia no hace acepción de personas. Como continúa diciendo Romanos capítulo 2, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Si las demás naciones serán juzgadas por sus obras, ¿cuánto más aquellos que sabían en hacer lo bueno y no lo hicieron? ¿Cuánto más aquellos que tenían las palabras de Dios, tenían las ordenanzas de Dios, tenían la ley de Dios y no las obedecieron? Y Dios llamará a Israel a cuentas, pero eso lo estaremos observando en otra ocasión. Para terminar, podemos ver en este pasaje que los juicios de Dios son justos y finales. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, y lo que Dios sentencia, Dios ejecuta. Dios advirtió a estas naciones, pero por su terquedad y pecado, en última instancia, Dios mandó juicio. Y de una sentencia de juicio irrevocable. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículo 31. El mundo entero no se ha quedado sin evidencias. Podemos observar que está su revelación natural. Toda la creación demuestra su poder y deidad de un Dios bueno y soberano. Él no se ha dejado sin evidencia en su creación. Está su revelación especial, que muchos han escuchado y que muchos han rechazado. Está la conciencia, la ley moral de Dios en los corazones de cada ser humano. Está la evidencia dentro de nosotros. Y están los acontecimientos históricos en la persona de Jesucristo, que no ocupan la palabra, simplemente al decir en los tiempos antes de Cristo y después de Cristo.
Es Cristo quien dividió la historia, es demasiado evidente. Evidencias hay, pero no las quieren aceptar. Dios dará juicio, un juicio final del cual nadie, ningún ser humano podrá escapar. Dios es el Señor omnipotente y soberano sobre todas las naciones y sobre toda alma humana. Su rugido en Amós 1:2 va primeramente hacia las naciones vecinas, pero tenía el propósito de llamar la atención de Israel y también la de nosotros el día de hoy. Aún hoy, el león ruge contra el pecado. Y nosotros, atentos a esto, con el acontecimiento de que tenemos un Dios santo, apuntemos nuestros dedos a nosotros antes de apuntar a los demás. Somos prontos para apuntar los dedos a todos, menos hacia nosotros mismos. Es muy fácil ver el pecado ajeno, pero no el propio. Debemos reconocer nuestra viga antes de ver la paja del ojo ajeno. Debemos ser humildes de reconocernos como pecadores delante de un Dios justo, antes de culpar a otros. Debemos aprender a juzgar con justo juicio. Y debemos de preguntarnos y de meditar: ¿estamos defendiendo la justicia? ¿Amamos la justicia? ¿Tenemos sed de justicia? ¿Estamos siendo sensibles a los estándares de Dios que demandan justicia? ¿Estamos viviendo vidas que resaltan nuestra propia justicia o estamos viviendo vidas que resaltan la justicia de Dios? Los juicios de Dios a las naciones no solo son lecciones históricas, son advertencias para su pueblo, un ejemplo y un llamado para la santidad, para que vivamos vidas piadosas, para que vivamos vidas justas. No seamos presuntuosos con la gracia de Dios, pero respondamos en humildad, en arrepentimiento y en una vida piadosa. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, espero que te hayas dado cuenta lo terrible que son los juicios de Dios. Y que para ser justo delante de Dios, tú necesitas una justicia que tú mismo no puedes conseguir. Como pecador, jamás podrás hacer algo justo delante de Dios. Necesitas que alguien más te ofrezca una justicia perfecta. Tú debes pagar con muerte por tus pecados y solo te espera una horrenda expectación de juicio. A menos que alguien que tenga una justicia perfecta pague tu condena. Y eso es lo que Cristo ha hecho por pecadores como nosotros. Si tú crees que Jesús es el Cristo y te arrepientes de tus pecados, Él llega con un documento avaluado por Dios mismo, donde toda justicia ha sido cumplida por ti en Jesús. Y de esa justicia de Jesús se hace tuya. Una justicia que no es tuya, que tú no ganaste, se hace tuya para estar bien con Dios. Dios, al salvar a pecadores, Él no deja de ser justo, sino que en Cristo toda su justicia es cumplida. Es en Cristo donde se manifiesta con todo esplendor y gloria su justicia y su misericordia para con todos los hombres. Solo en Cristo Dios es glorificado por no dejar al pecador sin un justo castigo. Y es por esa justicia satisfecha en Cristo que hoy podemos gozar de redención. Solo tienes que poner tu fe en Él para recibir ese precioso regalo de la salvación. Porque solo en Cristo la justicia de Dios ha sido satisfecha para nosotros. Padre, Dios justo, Dios soberano y eterno, gloria te damos porque tú has cumplido tu justicia. Tú has dado juicio a todos los pecadores. Pero nosotros, por gracia, esa justicia ha sido cumplida en Cristo. Y te damos
Gracias por mostrarnos que tú eres un Dios santo y justo, que no dejarás por inocente al culpable. Y eso nos da esperanza también de que cada mal que se nos ha hecho a nosotros, como iglesia, como personas, cada injusticia que vemos, donde vemos y clamamos por justicia y no es hecha, tú harás justicia perfecta. Te pido que nos ayudes en esta mañana con esto, en este texto, que nos ayudes a tenerlo en cuenta en nuestras vidas, a vivir vidas santas y justas delante de ti. Que tú nos ayudes a caminar en rectitud y en piedad. Y sigas guiando a tu iglesia y santificándola por medio de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.